Capítulo 2. Lázaro Spallanzani. Los microbios nacen de microbios. Parte 1. Leeuwenhoek ha muerto. ¡Qué dolor! Es una pérdida irreparable. ¿Quién va a continuar ahora el estudio de los animales microscópicos? Tal era la pregunta que se hacían en Inglaterra los doctos miembros de la Real Sociedad, y en París, Réaumur y la brillante Academia Francesa. La contestación no se hizo esperar, pues apenas, puede decirse, había cerrado los ojos el tendero de Delft en 1723, logrando el eterno descanso que tan merecido se tenía, cuando, a 1500 kilómetros, en Escandiano, pueblo del norte de Italia, nació en 1729 otro cazador de microbios. Este continuador de la obra de Leeuwenhoek era Lázaro Spallanzani, un niño extraño que, aún balbuciente, recitaba versos al mismo tiempo que hacía tortas de barro, que olvidó estos pasatiempos para realizar experimentos crueles e infantiles, con escarabajos, sabandijas, moscas y gusanos, y que, en lugar de acosar a preguntas a sus padres, examinaba atentamente los seres vivos de la naturaleza. Les arrancaba patas y alas y trataba después de volverlas a colocar en su primitivo sitio. Quería saber cómo funcionaban las cosas, sin que le importase tanto como eran éstas en sí. El joven Spallanzani estaba tan decidido a arrancar sus secretos a la naturaleza como lo estuvo Leeuwenhoek, si bien eligió un camino totalmente diferente para llegar a ser hombre de ciencia. Mi padre insiste en que estudie leyes, ¿no es eso? Reflexionó e hizo como que le interesaban los documentos legales, pero en los momentos que tenía libre se dedicó a estudiar matemáticas, griego, francés y lógica, y durante las vacaciones observaba las fuentes, el deslizarse de las piedras sobre el agua, y soñaba con llegar a comprender algún día los fuegos artificiales de los volcanes. A hurtadillas hizo una visita a Vallisnieri, el célebre hombre de ciencia, a quien dio cuenta de todos sus conocimientos. Pero chico, si tú has nacido para ser un científico, exclamó Vallisnieri, estás perdiendo el tiempo lastimosamente estudiando leyes. Ah, maestro, pero es que mi padre se empeña. Vallisnieri, indignado, fue a ver al padre de Spallanzani, reconviniéndole por hacer caso omiso del talento natural de Lázaro y obligarle a estudiar derecho. Su hijo, le dijo, será con el tiempo un investigador que honrará a Escandiano. Se parece a Galileo. A consecuencia de esto, el avispado Spallanzani fue enviado a la Universidad de Reggio para emprender la carrera de ciencias. El ser hombre de ciencia en aquella época era profesión mucho más respetable y segura que cuando Leeuwenhoek empezó a fabricar lentes. Las sociedades científicas obtenían en todas partes el apoyo generoso de los parlamentos y de los reyes. No solo empezaba a ser tolerado el poner en duda las supersticiones, sino que llegó a ser moda el hacerlo así. La emoción y la dignidad de profundizar en el estudio de la naturaleza empezaron a abrirse paso en los laboratorios retirados de los filósofos. Voltaire se refugió en las delicias campestres de la Francia rural para dominar los grandes descubrimientos de Newton y poderlos vulgarizar en su patria. La ciencia llegó a penetrar hasta en los brillantes salones, satíricos e inmorales, y grandes damas, como Madame de Pompadour, leía la prohibida enciclopedia. A los 25 años de edad hizo Spallanzani una traducción de los poetas clásicos y criticó la versión italiana de Homero, considerada hasta entonces como una obra maestra, y bajo la dirección de su prima Laura Bassi, la célebre profesora de Reggio, estudió matemáticas con gran aprovechamiento. Por esta época se dedicaba ya en serio a tirar piedras sobre el agua, y escribió un trabajo científico tratando de explicar la mecánica de estas piedras saltarinas. Se ordenó sacerdote católico y se ayudaba a vivir diciendo misa. Antes de cumplir los 30 años, fue nombrado profesor en la ciudad de Reggio, donde explicaba sus lecciones ante un auditorio entusiasta que le escuchaba pasmado. Allí fue donde dio comienzo a su labor sobre los animalillos, aquellos seres nuevos y pequeñísimos descubiertos por Leeuwenhoek, empezando sus experimentos cuando corrían el peligro de retornar al nebuloso incógnito de que los había sacado el holandés. Estos animalillos eran objeto de una controversia extraña,
de una lucha enconada, y, a no ser por esto, habrían seguido siendo, durante siglos, curiosidades o habrían sido olvidados. La discusión giraba en torno de esta cuestión. ¿Nacen espontáneamente los seres vivos? ¿O deben tener padres forzadamente, como todas las cosas vivientes? En los tiempos de Spallanzani el vulgo se inclinaba por la aparición espontánea de la vida. Parte 2. Los mismos hombres de ciencias eran partidarios de este modo de ver. El naturalista inglés Rosso decía enfáticamente: poner en duda que los escarabajos y las avispas son engendrados por el estiércol de vaca es poner en duda la razón, el juicio y la experiencia. Incluso los animales tan complicados como los ratones no necesitaban tener progenitores. Y si alguien dudase de esto, no tenía más que ir a Egipto, en donde encontraría los campos plagados de ratones, para gran desesperación de los habitantes del país. Spallanzani tenía ideas vehementes acerca de la generación espontánea de la vida. Ante la realidad de los hechos, estimaba absurdo que los animales, aun los diminutos bichejos de Leeuwenhoek, pudieran provenir de un modo caprichoso, de cualquier cosa vieja o de cualquier revoltijo sucio. Una ley y un orden debían predecir su nacimiento. No podían surgir al azar. Pero ¿cómo demostrarlo? Y una noche, en la soledad de su estudio, tropezó con un librito sencillo e inocente que le demostró un nuevo procedimiento de atacar la cuestión del origen de la vida. El autor del libro no argumentaba con palabras, sino con experimentos que, a los ojos de Spallanzani, demostraba los hechos con toda claridad. Redi, el autor de este libro, es un gran hombre, pensó Spallanzani, despojándose del levitón e inclinando su robusto cuello hacia la luz de la bujía. Con cuánta facilidad dilucida la cuestión. Toma 2 tarros y pone un poco de carne en cada uno de ellos. Deja descubierto el uno y tapa el otro con una gasa. Se pone a observar y ve cómo las moscas acuden a la carne que hay en el tarro destapado, y poco después aparecen en él los gusanos y más tarde las moscas. Examina el tarro tapado con la gasa y no encuentra un solo gusano, ni una sola mosca. Qué sencillo, no es más que cuestión de la gasa, que impide a las moscas llegar hasta la carne. A la mañana siguiente, el librillo inspirador le hizo pensar en la misma cuestión, pero ya no en relación con las moscas, sino con los animales microscópicos. Por aquel entonces, todos los profesores admitían que si bien las moscas podían proceder de huevecillos, era en cambio seguramente posible la generación espontánea de los animales subvisibles. Spallanzani, torpemente, empezó a aprender a cultivar bichejos microscópicos y a manejar el microscopio. Por aquel mismo tiempo, otro clérigo, llamado Needham, católico ferviente y aficionado, a imaginarse que podía hacer experimentos, iba adquiriendo celebridad en Inglaterra y en Irlanda con la pretensión de que el caldo de carnero engendraba maravillosamente animales microscópicos. Needham dio cuenta de sus experimentos a la Real Sociedad, cuyos miembros condescendieron a tomarlo en consideración. Refería Needham cómo había tomado una cierta cantidad de caldo de carnero recién retirado del fuego, como había puesto el caldo en una botella y lo había tapado perfectamente con un corcho, para que no pudieran penetrar ni seres ni huevos provenientes del aire. Había calentado después la botella y su contenido en cenizas calientes, pensando, seguramente morirán así todos los animalillos o todos los huevos que pudieran quedar dentro de la botella. Dejó en reposo el caldo y la botella por espacio de varios días, sacó el corcho y, ¡oh maravilla de las maravillas! Al examinar el caldo al microscopio, lo encontró plagado de animalillos. Es un descubrimiento trascendental, decía el bueno de Needham a la Real Sociedad. Estos animalillos solo pueden proceder de la substancia del caldo. Tenemos aquí un experimento que nos demuestra que la vida puede surgir espontáneamente de la materia muerta. Y añadía después que no era indispensable que el caldo fuera de carnero. Hacía el mismo efecto una sopa de semillas o de almendras. El descubrimiento de Needham produjo enorme sensación entre los miembros de la Real Sociedad y en todo el mundo docto. No se trataba de una fantasía, sino de un riguroso hecho experimental.
Los directivos de la Real Sociedad se reunieron y pensaron nombrar a Needham, miembro de aquella restringida aristocracia del saber. Pero allá lejos, en Italia, Spallanzani leía las sensacionales noticias referentes a los animalillos creados por Needham a partir del caldo de carnero. Y a medida que iba leyendo, fruncía el entrecejo, y se le achicaban los oscuros ojos, acabando por bufar. Los bichos no nacen espontáneamente del caldo de carnero, ni de las almendras, ni de cosa alguna. Este experimento tan bonito es una superchería. Tal vez el mismo Needham no lo sepa, pero aquí hay gato encerrado y yo voy a destaparlo. El diablo de los prejuicios volvía a hacer su aparición. Spallanzani empezó a afilar sus armas para emplearlas contra su colega de sacerdocio, porque el italiano era un tipo duro que gozaba destruyendo todas las ideas contrarias a las suyas. ¿Por qué han aparecido esos animalillos en el caldo calentado y en las sopas de semillas? Pues indudablemente porque Needham no calentó la botella todo el tiempo que era necesario, y seguramente porque no la tapó herméticamente. En ese momento hizo su aparición el investigador que Spallanzani llevaba dentro. No se acercó a la mesa para escribir a Needham acerca del asunto, sino que fue derecho a su polvoriento laboratorio. Comenzó a poner a prueba, por desechar sus propias explicaciones. Needham no había calentado el caldo bastante tiempo. Tal vez existiesen animalillos o sus huevos capaces de soportar un calor tremendo. ¿Quién sabe? Ahora no solo voy a calentar estas sopas un rato, sino que las tendré hirviendo 1 hora, exclamó, y al mismo tiempo que encendía sus hornillos murmuraba, ¿cómo me las compondré para tapar las redomas? Los corchos pueden no ajustar bien y dejar que se cuele gran cantidad de cosas diminutas. Ya está, fundiré a la llama los cuellos de las redomas. Las cerraré con el mismo vidrio y cosa alguna, por pequeña que sea, podrá filtrarse a su través. Y uno a uno, calentó a la llama los cuellos de las relucientes redomas hasta que, fundiéndose, quedaron perfectamente cerradas. Dejó caer algunas cuando se calentaron demasiado. Se chamuscó la piel de los dedos, soltó unos cuantos garabatos y preparó nuevas redomas para sustituir a las rotas. Una vez que las tuvo selladas y dispuestas, murmuró, ahora les hace falta un buen calentón. Y durante horas, que se le hicieron interminables, cuidó de las redomas, que danzaban y se entrechocaban en los calderos de agua hirviendo. Hirvió una serie de redomas durante unos cuantos minutos solamente, y mantuvo otra a la temperatura de la ebullición por espacio de 1 hora entera. Sacó de las calderas las redomas que contenían el caldo hirviente, y las puso a un lado, a esperar que pasaran unos días, llenos de ansiedad, para ver si en ellas aparecía cualquier clase de animalillos. Pero hizo, además, otra cosa muy sencilla que olvidaba ya contar. Preparó una serie duplicada de caldos en redomas tapadas con corchos, no selladas a fuego, y después de hervirlas durante 1 hora, las puso al lado de las anteriores. Dedicó los días que siguieron a múltiples cosas, que no eran suficientes para consumir su infatigable actividad. Escribió cartas al célebre naturalista suizo Bonnet, dándole cuenta de sus experimentos. Jugó a la pelota, salió de caza y de pesca, y dio conferencias acerca de temas científicos. Un buen día, desapareció dando lugar a que sus discípulos, sus colegas y las damas se preguntaran, ¿dónde está el abate Spallanzani? Había vuelto a sus series de redomas llenas de caldos de semillas. Parte 3. El examen minucioso de las gotas de caldo procedentes de las redomas que habían sido hervidas durante 1 hora tuvo su recompensa. Nada. Ávidamente se dirigió a las que solo habían hervido unos minutos y rompiendo los cuellos, como había hecho con las otras, examinó su contenido. ¿Qué es esto?, exclamó. Aquí y allá, en el grisáceo campo visual del lente, descubrió alguno que otro animáculo juguetón. No eran microbios grandes como otros que había visto, pero de todas maneras eran seres vivientes. Parecen pececillos diminutos como hormigas, murmuró, y de repente cayó en cuenta de algo muy importante. Estas redomas estaban cerradas a fuego.
Nada ha podido penetrar en ellas procedente del exterior, y sin embargo hay en ellas animalillos que han podido resistir la temperatura del agua hirviente. Con mano nerviosa se dirigió a las redomas que había tapado con corchos, como había hecho Needham, su enemigo, y sacando estos, extrajo con pequeños tubos unas cuantas gotas del líquido. Cada una de las redomas que habían sido tapadas con corchos, no cerradas a fuego, estaba llena de animalillos, hasta las mismas redomas encorchadas que habían sido hervidas durante 1 hora. Eran como lagos donde nadasen peces de todas clases, desde ballenas hasta carpas, lo que hizo exclamar a Spallanzani: «Esto significa que los animalillos que hay en el aire lograron colarse en las redomas de Needham. Además, he descubierto un nuevo hecho de gran importancia, que los seres vivientes pueden soportar la temperatura del agua hirviendo y seguir vivos. Para matarlos hay que mantenerlos a esta temperatura durante 1 hora». Fue un día grande para Spallanzani, y aunque él mismo no se diese cuenta de ello, fue también un gran día para el mundo. Había demostrado que era errónea la teoría de Needham de la generación espontánea de los animalillos, de la misma manera que Reddy, el viejo maestro, había demostrado que la carne putrefacta no podía por sí sola engendrar moscas. Mas no era solo esto. Había libertado a la ciencia de la caza de los microbios, en sus albores entonces, de un mito fantástico, que habría sido causa de que los hombres de ciencia dedicados al cultivo de otras disciplinas rehusasen el estudio de la microbiología como una rama sana del conocimiento. Llamó Spallanzani a su hermano Nicolo y a su hermana, para darles cuenta del brillante resultado de sus experimentos, y después, con gran animación, enseñó a sus discípulos que la vida solo procede de la vida, que todos los seres vivos, aun esos mismos bichejos despreciables, tienen forzosamente progenitores. Cerremos a fuego las redomas conteniendo el caldo y nada puede penetrar en ellas procedente del exterior. Calentémoslas bastante tiempo y muere todo, hasta esos mismos bichejos tan resistentes al calor. Hagamos esto, y nunca encontraremos ni un solo animal vivo, cualquiera que sea el caldo empleado, y aunque lo conservemos hasta el día del juicio. Después lanzó a la cabeza del pobre Needham un brillante trabajo lleno de ironía que conmovió al mundo científico en sus cimientos. La discusión entre Spallanzani y Needham no quedó circunscrita. Al ámbito de las academias, se filtró por sus puertas, salió a la calle y se coló de rondón en los salones más elegantes. Al mundo le hubiera agradado más creer a Needham, porque la gente del siglo XVIII era cínica y alegre. Por doquier, los hombres se reían de la religión y negaban todo poder supremo de la naturaleza, deleitándose ante la idea de que la vida pudiera ser engendrada al azar. Pero los experimentos de Spallanzani eran tan claros, tan difíciles de contradecir, aún empleando los razonamientos más sofisticados, que, entretanto, el bueno de Needham no se había dormido sobre sus laureles. Era un experto en publicidad, y para apoyar su causa fue a París a dar conferencias acerca de su caldo de carnero, y allí trabó amistad con el célebre conde de Buffon, hombre rico, guapo y aficionado a escribir sobre asuntos científicos, que creía podía sacarse de la cabeza hechos concretos y que vestía demasiado bien para ser un experimentador. Al mismo tiempo, conocía bastante bien las matemáticas, había traducido al francés las obras de Newton y, teniendo en cuenta que podía barajar cifras complicadísimas y que pertenecía a la nobleza, tendremos que reconocer que disponía de medios para saber, aun sin hacer experimento alguno, si los animalillos venían al mundo sin necesidad de tener padres ni madres. Así razonaban los ingenuos de París. ¿Cuál es la causa de que animalillos sean engendrados en el caldo de carnero aún después de haberlo calentado, señor? Podemos figurarnos, preguntaría Needham al noble conde, y el cerebro de Buffon, en plena tormenta imaginativa, contestó: «Padre Needham, ha hecho usted un descubrimiento magnífico, trascendental. Ha puesto usted el dedo en la mismísima fuente de la vida. En el caldo de carnero ha hallado usted la fuerza creadora de la vida, porque una fuerza debe ser. Todo es fuerza. Llamémosla entonces fuerza vegetativa, señor.
replicó el padre Needham. Un nombre muy apropiado, dijo Buffon. La Real Sociedad, precipitadamente y para adelantarse al clamor popular, eligió miembro de ella a Needham, y la Academia de Ciencias de París le nombró socio correspondiente. Spallanzani, entretanto, allá en Italia, se paseaba furioso por su laboratorio, como una fiera enjaulada. La ciencia estaba en peligro. Se hacía caso omiso de los hechos desapasionados, sin los cuales carece de valor aquella. Inopinadamente, al hacer Needham una objeción a uno de los experimentos de Spallanzani, se le presentó la ocasión que estaba acechando. Su experimento carece de base, escribió al italiano, porque ha calentado usted las redomas por espacio de 1 hora, y ese calor tan fuerte debilita y perjudica a la fuerza vegetativa hasta el punto de que no le es posible crear animalillos. Esto era precisamente lo que Spallanzani estaba esperando oír, y olvidándose de sus deberes religiosos, los grandes auditorios de ávidos estudiantes y las hermosas damas a quienes entusiasmaba visitar su museo, se arremangó hasta el codo y se lanzó a la tarea, no ante la mesa de su estudio, sino ante la del laboratorio, no con pluma, sino con sus redomas, sus semillas y sus microbios.